Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Si hemos escuchado bien lo que dijo en la primera lectura el profeta Oseas, es que Dios habló al pueblo de Israel y le habló una y otra vez. Envió a sus profetas para poderles pedir que cumplieran sus mandamientos, pero el pueblo le dio la espalda a Dios en lugar de darle la cara. Y así vivió el pueblo. Una y otra vez les habló Dios. Ahora hemos escuchado cómo el profeta Oseas lo que habla es acerca de esas injusticias en no vivir de acuerdo a la justicia divina. No vivir de acuerdo a la justicia divina significa no hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que vivamos como hijos, verdaderos hijos suyos, y que ante todo sepamos vernos unos a otros como lo que somos, personas e hijos de Dios. En el pueblo de Israel, ese era el problema.
tantas injusticias que se cometía contra el pobre. Cómo el que tenía poder, el terrateniente, el que era rico, él mismo, juntamente ese tipo de personas, los ricos, los terratenientes, ellos se ponían de acuerdo. Y todo eso que ellos hacían era explotar al pobre, pagarle muy barato sus cosechas y nunca permitirle que creciera. Así es de que el pobre siempre, siempre padeció la pobreza, porque ellos siempre decían que Dios a ellos los amaba, por eso los había hecho ricos, y que al pobre Dios no lo quería, por eso era pobre y sufría tanto. El pobre siempre caminó con esa idea: es que Dios no me quiere, es que ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué me pasa esto? Es que ¿por qué? Y entonces ellos seguían con esa actitud y nunca dejarlo crecer y siempre estar sobre el pobre, siempre estar encima de él. Por eso son injusticias, y Dios siempre enviando a sus profetas era precisamente para eso. Es que no cumplen mis mandamientos, por eso comen tantas injusticias. Es que porque no me hacen caso. Les envío a mis siervos los profetas y no me quieren hacer caso, y siempre hacen lo que ustedes quieren. Prometen que va a cambiar de vida y no lo hacen. Por eso vivían las injusticias entre ellos mismos. Y Dios, hablando por medio de los profetas, les decía: ¿cómo es posible que entre ustedes mismos peleen? Que entre ustedes mismos se roben, que entre ustedes mismos se hagan daño. ¿Cómo es posible eso? Por eso el profeta habla acerca de que las injusticias entre ellos mismos. Cómo el hombre comete injusticias con el hombre, cómo el hombre no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso al escuchar el Evangelio, en el Evangelio escuchamos esto, cómo Cristo viene a decirnos cómo debemos de vivir. Y un escriba, el maestro, el que enseñaba en el templo de Jerusalén, el que instruía en las Sagradas Escrituras, le hace una pregunta a Cristo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? El mandamiento más grande de la ley. Y estamos hablando, la ley son los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras. Y ahí aparecen los 10 mandamientos. Cristo le respondió y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando dice Cristo Jesús eso, es precisamente para que puedan entender: voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser. Sí. ¿Y eso qué significa? Que Cristo quiere que ellos descubran quiénes somos. ¿Por qué voy a amar a Dios con toda mi mente? Porque eres inteligente. ¿Por qué voy a amar a Dios con todo mi corazón? Porque tienes sentimientos y capacidad de amar. ¿Por qué voy a amar a Dios con toda mi con todas mis fuerzas? Porque tienes voluntad. Y entonces esto es lo que nos distingue de los animales, que nosotros somos inteligentes, tenemos la capacidad de amar, que nosotros tenemos la voluntad y libertad para hacer las cosas, y el animal no tiene voluntad ni libertad. ¿En qué nos asemejamos a Dios? Cristo vino a enseñarnos eso. ¿Por qué somos semejantes a Dios? Porque Dios es único y nosotros nos hizo únicos. Cada ser humano es único. Aunque haya miles de millones en el mundo, cada ser humano es único, el cual Dios nos conoce perfectamente bien. Somos inteligentes, los animales no son inteligentes. Entonces, somos personas por tener una capacidad intelectual, porque somos únicos, porque tenemos libertad, porque Dios nos creó con libertad, porque Dios es libre y nos creó con libertad. Dios es único, no hay otro Dios fuera de Él, es único y nos creó así, únicos, porque Dios es la fuente del amor y nos dio la capacidad de poder amar, porque Dios nos dio un alma, porque Dios es espíritu puro. Por eso, esto es lo que debemos de entender, y eso es lo que nos presenta hoy la misma Sagrada Escritura. Es lo que el hombre tiene que entender: cómo nos asemejamos a Dios. Somos semejantes a Dios porque somos únicos, porque tenemos inteligencia, porque sabemos, tenemos la capacidad de amar, porque tenemos un alma, porque tenemos libertad. Es eso. Somos personas. Por eso amar a Dios
es la primera persona de la Santísima Trinidad. Por eso así debemos de amar a Dios, con todo el corazón, por la capacidad de amar, con toda nuestra mente, porque somos inteligentes, con toda nuestra voluntad, con nuestras fuerzas, porque tenemos voluntad y somos libres. Y Cristo le dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo es a mí mismo? Pues ¿cómo eres tú? Pues una persona, el otro también es persona. Ama al otro como tú eres. Soy persona, pues ame al otro como lo que usted es una persona, el otro es persona, debe de haber ese amor entre personas. Tratarse como lo que son personas. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Ese es el amor al prójimo. Eso es lo que Cristo vino a decirnos. Esto es lo que se sintetizan los 10 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Si el escriba solamente le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Cristo agregó, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo vino a enseñarnos el mandamiento del amor, el amar al prójimo, amar a los demás como lo son personas. Por eso el profeta Oseas denunciaba las injusticias y la corrupción, la maldad que se vivía en el pecado, en el pueblo de Israel, por el pecado que eran las injusticias con el mismo hombre. El más poderoso humillaba, esclavizaba y trataba mal al otro, al pobre, porque tenía poder, porque tenía dinero. Y el profeta habló de todas esas injusticias. Cristo lo vuelve a decir. ¿Qué es lo más importante? Que te portes como lo que tú eres, que vivas como tú eres persona. Y que vivir como persona es tratar a los demás como lo que son, como lo que eres tú, persona. Y lo tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, sí, con todo tu ser. ¿Por qué? Porque lo vas a amar con toda tu mente, pues porque si no lo haces, Él se va a dar cuenta que tú lo engañas, que no es verdad lo que dices, que no siente tus palabras a lo que le estás diciendo, que si le dices que lo amas con el corazón, Él lo va a sentir y va a decir, no es cierto, sus palabras son huecas. Que tienes voluntad y en los hechos se va a dar cuenta, no es cierto, yo no lo veo. Dice que tiene voluntad y no lo hace. ¿Dónde está ese amor que dice tener? Que con todo su ser, ¿cuál todo su ser? Si es un egoísta. Por eso, ¿quién nos puede engañar? ¿Cómo podemos engañarnos? No podemos engañarnos. Porque lo que podamos decir a otra persona, las palabras suenan huecas y no lo siente. Cualquier palabra que podamos decir a otro, yo te amo, yo eso, para ti, tú eres para mí eso, ¿no? Y decir, es que no lo sentí. ¿Por qué? No sé, porque no te lo dijo de corazón. Porque no nos puede engañar. Porque lo que puede hablar y hablar y hablar, puede entrar por aquí y salir por este lado. Yo no le entendí, sus palabras no me llegaron, sus palabras no las sentí. Por lo mismo, porque las dijo sin amor, sin el corazón, sin haberlas pensado, las dijo por decir, por cumplir. Hay que ser coherentes entonces con lo que pensamos, las cosas que pensamos, con qué sentido los hacemos y cómo lo manifestamos. Esto es lo que hoy el mismo Cristo Jesús quiere. Si queremos que el otro de verdad sienta lo que sentimos por esa persona, con las palabras, con las actitudes, las palabras que salen del corazón, lo va a entender y va a sentirlo. Pero si no, son palabras huecas, se dicen sin amor, no se piensan, se dicen por decir y se hacen por hacer. Y eso no es persona. Pues que entendamos qué es lo único que nos pide Dios: amarlo a Él y amar al prójimo, llenarnos del amor de Dios para poder amar con ese mismo amor al prójimo. De pie.